Buenos días, hermanos. Buenos días. Juan 10, 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Señor, bendito sea tu palabra. Mira, Padre, por favor, ruego a ti que me permitas hablar en tu nombre, guiado por ti, por el Espíritu Santo y en la doctrina de Cristo y del Padre. Quedo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. El sermón se llama No conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. El extraño, hermanos, es uno que no conoce a Cristo. Estos son pastores, por supuesto, líderes religiosos, que no fueron enviados por Dios y que no predican verdaderamente de Cristo, o sea, fielmente, ¿no? Huirán de él, lo evitarán a él y a su ministerio por malo y por peligroso, porque no conocen la voz de los extraños, no aprueban su doctrina, ni se deleitan en ella, ni sacan provecho alguno de ella, hermanos. Kistemaker dice: de ninguna manera las ovejas seguirán a un extraño, de ninguna manera. Jesús muestra el cuidado fiel y siempre vigilante que tiene por los suyos y lo contrasta con el egoísmo de los fariseos, quienes siempre tratan de promover su propia gloria y quitarle sus seguidores. Cristo se llama a sí mismo el buen pastor, esto está dentro de la parábola del redil, y a ellos los llama ladrones y salteadores. Tiene un conocimiento, y Cristo tiene un conocimiento íntimo de sus discípulos que contrasta con la ignorancia de los fariseos, que no conocen ni siquiera al Señor por un lado, pero tampoco conocen a las ovejas, al pueblo. Él es Cristo, el buen pastor, porque tiene un cuidado tierno, completo y un completo conocimiento de su pueblo, de sus ovejas. En cambio a ellos los llama extraños. Extraños porque no lo conocen. Una oveja normal, común y corriente, no sigue a un extraño aunque se vista de pastor y trate de imitar la voz del pastor. Esto, hermanos, se ha comprobado muchas veces. Así también, y mucho más aún, el verdadero discípulo de Cristo no conoce, es decir, rechaza, no sigue, huye de la voz de los extraños. Quienes vienen a él con filosofías extrañas, teologías y éticas extrañas, y por consiguiente no lo sigue. Está absolutamente decidido a seguir solo al único pastor verdadero, Jesús, cuando habla en su palabra. A los demás los evita, de hecho se aparta de ellos con horror. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver la parábola del redil general. En el segundo vamos a ver la voz de los extraños. Y en el tercero, no conocen la voz de los extraños. La parábola del redil, hermanos. Eso está en Juan 10, vayan allá, vamos a leerla. ¿Qué dice de manera general la parábola del redil? Es una parábola tomada de las costumbres de Oriente con los rebaños de ovejas. Se muestra a Cristo como el buen pastor, al cual oyen las ovejas. Y por otro lado se muestran a los falsos maestros judíos, a los cuales las ovejas no oyen y huyen de él. Veámoslo. En la parábola del redil hay tres personajes, por decirlo así. Cristo, el buen pastor, los extraños, que son los falsos maestros judíos, y las ovejas, que son el pueblo de Dios. Voy a leerla desde el verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas al que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí se refiere a Cristo. Y cuando a Cristo, abre el portero. Es el Padre o el Espíritu Santo. Y las ovejas, porque el Padre pues es el Padre, ¿no? El Dios eterno, el que envió a su Hijo, a él abre el portero. O sea, él es el portero que abre la puerta, que permite por medio de su Hijo que entren a su reino.
o el Espíritu Santo, que es el que abre los corazones o las puertas de los corazones de los creyentes. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, ese es Cristo, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, hermanos. Mas al extraño, la cita base, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dejemos ahí. Hermanos, Matthew Henry dice acá, la iglesia de Dios en el mundo es como un redil de ovejas, expuesto a engañadores y perseguidores. El gran pastor de las ovejas, o sea Cristo, conoce a todas las suyas, a sus ovejas, las cuida por su providencia, las guía por su espíritu y su palabra, y va delante de ellas, como los pastores orientales iban delante de sus ovejas para ponerlos en el camino tras sus pasos. Cualquier pastor de ovejas que maneja un rebaño de ovejas va delante y las va guiando. Los ministros deben servir a las ovejas en sus cargas espirituales. El Espíritu de Cristo les pondrá por delante una puerta abierta. Las ovejas de Cristo obedecerán a su pastor y serán cautelosas, hermano, y tímidas con los extraños que las quieran sacar de la fe en Él y llevarlas a las fantasías sobre Cristo. Hermanos, entonces el buen pastor es Cristo, ya lo dije varias veces. Se describe como la puerta, la única puerta de salvación que da vida, que da la vida por sus ovejas y que por tanto las ovejas oyen su voz. Cristo es la puerta, hermanos. Esto también lo dice Matthew Henry. Él es una puerta abierta para pasar. Debemos entrar por esa puerta y únicamente por esa puerta. Porque, como dice la parábola, si usted entra por otro lado, es ladrón y es salteador. Solo hay una puerta de entrada y es Cristo. Por fe en Él, como el gran mediador entre los hombres, entramos. Cristo da todo el cuidado a su iglesia y a cada creyente que un buen pastor da a su rebaño. Él espera que la iglesia y cada creyente le atienda y se mantenga en su pastura, o sea, en sus verdes pastos. Cristo es el buen pastor. Muchos ladrones fueron negligentes con su deber y el rebaño fue muy dañado por su descuido. El Señor Jesús sabe a quienes ha escogido y está seguro de ellos. También ellos saben en quién han confiado y están seguros de Él. Aquí la gracia de Cristo, hermanos, puesto que nadie podría quitarle la vida, Él la entrega por sí para nuestra redención. O sea, Él entrega su vida para volverla a tener, dice allí en la parábola al final. Él se ofrendó para ser el Salvador. La necesidad de nuestro caso lo pedía, hermanos. Tenía que ser de esa manera. Y Él se ofreció para el sacrificio. Él murió en el lugar y como sustituto de sus ovejas para lograr que ellos fueran librados del castigo del pecado y obtener el perdón de pecados. Amén. Y únicamente por medio de esa puerta entramos al perdón de nuestros pecados, hermanos. Él es la puerta estrecha, también la describe.
Hermanos, pero aquí también están los extraños, que son primariamente los fariseos, porque ahí describes a los fariseos, pero tiene una aplicación para todo falso líder religioso que no entre por esa puerta, sino que sea ladrón y salteador. No, estos no entran por la puerta, dice aquí la parábola. Suben por otra puerta, dice que son ladrones, salteadores, es como un ladrón. El ladrón entra por otro lado, entra por el patio, entra por las ventanas, pero no abre con una llave por la puerta normalmente. Esos hurtan, matan y destruyen. Dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Es los falsos maestros. Aquí se refieres a los falsos maestros. Ahora, muchos aplican esto a Satanás equivocadamente, aunque Satanás también hace lo mismo, por supuesto, ¿no? Él hurta, mata y destruye. Pero acá está hablando de los falsos maestros, que son asalariados, que huyen cuando ven el peligro, cuando ven venir el lobo, huyen, se van, porque no les importa las ovejas. Ellos solo trabajan por un salario, por eso son asalariados. No le importan las ovejas. Entonces, hermano, mire, son ladrones y salteadores, dice ahí. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Voy a explicar rápidamente las características de estos hombres. No entraron por la puerta, ya les decía. No entraron por Cristo, o sea, no han sido salvos esos hombres. No recibieron a Cristo. Dice, a los que lo recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios. No han entrado por la puerta que es Cristo. No se han entregado mucho menos a Cristo, por tanto no son nacidos de nuevo. Ellos han entrado por otra puerta. Hay muchas otras puertas, muchos caminos. Por las obras, por los ritos, por las ceremonias como estaban los judíos de ese entonces, por toda su justicia por cualquier otro camino que no sea Cristo. Cualquiera. Ellos entraron por otra puerta, no por la puerta de la salvación únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como entran por otro lado, son ladrones y son salteadores. Ellos entraron, como lo describe el Nuevo Testamento, sobre todo de los falsos maestros, entraron encubiertamente en el pueblo de Dios. Entran encubiertamente a la iglesia visible. A la iglesia visible. Por tanto, hermanos, dice allí que las ovejas no los oyen. Dice, mas al extraño, que es la cita base, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. O sea, no oyen a ellos, no los oyen, en el sentido de que no atienden a sus doctrinas. Disciernen esas doctrinas y las rechazan. No siguen sus herejías, sus engaños, sus mentiras, sus lisonjas. Las ovejas de Cristo disciernen. La Biblia dice que vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Y ahí viene hablando de que salieron de nosotros, no eran de nosotros, y dice que para que se manifestare, porque cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre. Entonces allí está hablando en ese contexto. Al final la vamos a leer. Entonces las ovejas no oyen a esas personas porque tienen la unción del Santo. Las ovejas en tiempos de Cristo y antes de Cristo, porque hubo ovejas siempre, desde Adán, no oyeron a los falsos maestros, aquí particularmente judíos. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los judíos verdaderos, los de corazón, no siguieron a los falsos maestros de Judá y de Israel. No los siguieron, los discernieron y se apartaron de ellos. Estos falsos maestros, dice la Biblia, que hurtan, matan y destruyen. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estos no dan vida, estos destruyen, estos hurtan, dice acá. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son mercaderes de la fe. Ellos comercian con la fe y con las almas, como dice la iglesia, como dice la Biblia de la iglesia romana en Apocalipsis 18. Comercio de almas de hombres. Ellos matan, llevan a la muerte eterna, son tropiezo para que se vayan al infierno. Ellos destruyen porque distorsionan el evangelio, ellos tuercen las escrituras,
Por ellos el camino de la verdad es blasfemado. Destruyen lo que está construyendo el pueblo verdadero de Dios. Son asalariados. El asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es asalariado, él tiene su cargo de pastor por plata, no le importa más. El día que no le den plata, se aparta, no le importa. O el día que vea peligrando su buena vida, se va a apartar. Él tiene una profesión, él no tiene un llamado de Dios, como hemos visto los jueves. No le importan las ovejas. Estos pastores terminan tarde que temprano, yo no digo que todos, pero muchos de ellos terminan abandonando su pastorado. Se van a hacer su vida. Muchos de ellos probablemente los veamos. No le importan las ovejas, ellos no mueren por el pueblo, ellos no se entregan por el cuerpo de Cristo. Ellos huyen cuando ven el peligro, cuando ven la persecución, porque son cobardes, medrosos, temerosos y pusilánimes. Ellos se esconden como muchos se escondieron en el 2020, ¿no es cierto? Las ovejas, aquí también nos describe a las ovejas, es el creyente genuino, ya se los dije, el pueblo de Dios. Ellos oyen la voz del buen pastor, siguen al buen pastor, no oyen la voz de los extraños, de estos asalariados, por tanto huyen de ellos. Segundo capítulo, hermanos, la voz de los extraños. Los extraños, hermanos, son engañadores, son ladrones y salteadores, ya lo vimos. No son de Cristo. Ellos entran encubiertamente por otra puerta al redil de las ovejas. Ellos, ¿qué hacen? Buscan robar, buscan engañar, robar, matar y destruir las almas de los incautos. Y de paso, la iglesia del Señor. Veamos la voz de los extraños. Traje varias voces de extraños. Pueden haber más seguramente. Traté de recoger lo que más pude. Miremos la primera voz de los extraños, o una clase de voz de extraños. La voz de los otros evangelios. La voz de los otros evangelios. ¿Pero en qué sentido? Los que niegan la justificación por la sola fe. Los que enseñan salvación por obras, por tanto son malditos anatemas. Lo dice Gálatas 1 del 6 al 8, es muy claro. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, estas voces, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Son malditos. La Biblia los describe así. Yo no los estoy maldiciendo. Usted no los maldice el Señor por medio de su palabra. Y son malditos. Y así hay que verlos porque eso es lo que son, según las Escrituras. Ellos enseñan salvación por obras. Entonces, aquí están todas las religiones que enseñan otros evangelios. Digamos, cuando me refiero a evangelios, me refiero acá, lo hablo de una manera general, pero también ahorita lo voy a aplicar específicamente. Es decir, cualquier religión que quiera decir que cómo llegan al cielo, pero todos ellos enseñan una salvación que no es por medio de la fe en Cristo. Aquí está la Iglesia Católica Romana como la gran madre de todas esas abominaciones. Porque ella es la gran característica, o mejor, la gran representante de esa salvación por obras en el mundo. Es ella, ¿no es cierto? Ritos, supersticiones, sacramentos para llegar al cielo. El judaísmo, por supuesto. De hecho, eso está en Gálatas y eso se lo estaba diciendo, era al judaísmo que se quedó en las tradiciones de los hombres.
en esos ritos y ceremonias. Pero ahí también está el Islam, también está la nueva era, ahí también está el budismo, el moralismo, el ateísmo y por supuesto el falso cristianismo. Pero aquí yo lo quiero enfocar es en esa justificación por la sola fe, porque casi todo cristiano, por lo menos de labios, dice que la salvación es por la fe en Cristo, aunque en su práctica terminan negando eso. Ahorita lo vamos también a ver. Hermano, todas las religiones enseñan diferente al cristianismo verdadero, no al cristianismo papal, porque ese es un falso cristianismo. Todas las religiones enseñan salvación por obras, excepto el verdadero cristianismo. Todas las religiones enseñan la religión de Caín, es decir, la del mérito humano, y Dios las mira con desagrado, como le dijo a Caín en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no mira con agrado ninguna religión que no esté sustentada en Cristo. Las desprecia, hermano. Las anatemiza, como dice la Biblia. Es así de sencillo, hermanos. Y es clarísimo en la Biblia. Entonces, esos son voces de extraños. Son la voz de los extraños. Ellos enseñan la misma religión de Agar. Esa religión que está en esclavitud. Gálatas 4:25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Es la religión de la esclavitud porque no libera de nada. No libera ni primero de las cadenas del pecado, pero tampoco libera de la condenación eterna. Son esclavos todas esas religiones. Por tanto, están bajo maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues en Cristo está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿No se quiere salvar con Cristo? Listo, no hay problema. Maldito, porque el día que viole una sola coma de la ley, es maldito. Y ya la violó hace rato. Desde que nació la violó. Nadie, hermanos, nadie, absolutamente nadie puede ser justificado por sus obras. Solo podemos ser justificados por medio de la fe y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo y arrepintiéndonos, entregándonos a Él. Es la única manera que hay perdón de pecados. Amén. Porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solo nos lleva a conocer el pecado, no a salvarnos. Pero un cristiano obedece los mandamientos de Dios, ya lo sabemos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Inténtelo y se va a llevar una gran sorpresa el día que muera. Inténtelo. No puede. Usted es un esclavo. Usted está en la religión de Caín, Dios no lo mira con agrado. Usted está en la religión de Agar, está en esclavitud. No puede. Vaya a Cristo, y únicamente a Cristo para el perdón de sus pecados. Son anatemas, hermanos, son malditos, y así es que la Biblia lo describe, porque niegan a Cristo, niegan el evangelio, el único evangelio, y su voz es de otros evangelios o otro evangelio. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo se los insiste, dice: mire, por favor, yo ya se los he dicho, pero se los vuelvo a repetir. Si alguien predica algo diferente, y el libro de Gálatas claramente nos hace la diferenciación entre una salvación por medio de ritos, ceremonias y por medio de Cristo. Escoja usted la bendición o la maldición, la vida o la muerte. El cristianismo, hermanos, el verdadero, el bíblico, es la única religión en la cual se basa la salvación no por medio de sus méritos, sino por los méritos del Hijo de Dios, de Cristo, por gracia, por medio de la fe. Y la fe no es de nosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe, hermanos. Hay otra voz, es la voz de los antinomianos. Y yo creería que en estos dos grupos, entre la de la justificación por la fe
y la voz de los antinomianos, usted podría recoger a todos, hermanos. Sin embargo, hablé más de voces más específicas, más adelante, aquí más adelante. Pero continuemos con la voz de los antinomianos. Eso es una voz extraña para la oveja del Señor, porque ellos desprecian la ley de Dios, desprecian el camino de santidad, el camino de Cristo. Ellos convierten en mundanalidad, en libertinaje, la bendita gracia de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, eso está en Judas 1:4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son dentro de la iglesia, estos sí están en la iglesia visible, más claramente los vemos. Son todos los maestros, pastores, líderes religiosos, tanto de la iglesia moderna, arminiana, como de la reforma muerta, que enseñan esa voz antinomiana. Es una voz extraña. Son tibios y enseñan la tibieza. Son mundanos y enseñan a amar el mundo, a comer, a beber, al placer, a la carne, al pan y el circo, porque son esclavos de sus propios pecados. Estos niegan el señorío de Cristo. Ya sabemos que antinomianismo es antiley, ¿no? Se oponen a la ley de Dios, antiley. Ellos niegan el señorío de Cristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros falsos maestros, Nuevo Testamento, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. ¿Sí ve? Niegan el señorío de Cristo, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, hermanos. Esa voz antinomiana, hermano, no la escuche. Es una voz extraña. Es una voz que a usted lo seduce de pronto, o seduce la carne, pero no es la voz del buen pastor. Ellos seducen la carne del incauto, lo lisonjean y lo llevan finalmente al mundo, hablando palabras infladas y vanas. Eso está en 2 de Pedro 2:18. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Hermanos, estos antinomianos son livianitos con el falso creyente. Eso sí, liviano. Eso sí, no son livianos con el verdadero creyente. Al verdadero creyente lo desprecian. Cualquier cosita que usted tenga un mal modal, mejor dicho, hasta por un mal modal lo pueden despreciar a usted. Son livianos con ellos. Les ofrecen paz cuando no tienen paz y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Por favor, no los escuche, porque la verdadera oveja de Dios no oye la voz de los extraños. Huya de ellos, huya, por favor. Porque su voz es torcida. Ellos prometen libertad, pero son esclavos de corrupción, como dice Pedro. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos han sido vencidos. Vencidos por su propia carne. Vencidos por sus pecados. Vencidos por el diablo. Vencidos por todo. Por todo lo que tenga que ver con la carne y el pecado. Su voz es torcida, hermano. Por favor, no los escuche. Usted los ve allá. Siempre están justificando el pecado. Siempre, siempre, siempre. Ay, es que Espurnio fumaba pipa. Es que no sé quién. Siempre están haciendo lo mismo, hermanos. Nunca están justificando para ser santos, sino justificando para pecar. Ay, dígame en la Biblia donde dice prohibido ver el mundial de fútbol. Son ignorantes. Son, ¿cómo se dice eso? Son insensatos, hermano. Rebeldes, necios a la palabra del Señor. Su voz es torcida. Ellos prometen libertad, son esclavos. Dice que nadie te robe tu salvación. Tú eres salvo, no le creas a esos legalistas. Sigamos con otra voz.
La voz de los hipócritas. La voz de los hipócritas. Estos instruyen a otros, pero no se instruyen a sí mismos. Ellos dicen y no hacen. Mateo 23, del 2 al 4. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Puede que lo que le dijeran, muchas cosas no estuvieran tan mal, pero ellos no las quieren mover. O puede que estuvieran mal, pero aún así tampoco las hacían. Aquí está, dice que en la cátedra de Moisés son maestros, eruditos, tienen títulos, enseñan en sus seminarios, pero eso sí, enseñan pura teología, y pongo teología entre comillas, porque teología es el estudio de Dios, y si yo estudio a Dios, voy a obedecer a Dios. Enseñan, ellos algunas veces enseñan piedad, no es que no siempre lo hagan. Mira que aquí muestra que los fariseos decían cosas correctas, dicen guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No es que todo lo que digan está mal, y nosotros debemos entender eso, hermanos. No todo lo que dicen está mal. De hecho, no todo lo que dice el Papa está mal, no todo necesariamente está mal, pero dicen y no hacen muchas veces, muchas veces no, siempre, eso sí, siempre. Hermanos, estos tienen una voz extraña, porque su voz es hipócrita. Ellos enseñan, pero no se enseñan. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Usted cree que el Papa, ellos enseñan no robar o no? Está en su catecismo católico. Pero ¿usted cree que esa gente no roba todo el tiempo? Tú que dices que no se adulterar, mírelos, ¿adulteras? ¿Usted cree que estos hombres no son unos fornicarios, adúlteros, todas estas cosas? No solo físicamente, sino espiritualmente. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Y cuánto se ha blasfemado el evangelio de Cristo por Roma, hermano? Ustedes dicen, y todas las persecuciones, y todo lo que hicieron en el nombre de la religión, le dicen a usted los ateos. ¿No se lo dicen? Bueno, ahí están. Y también otros cristianos que ya los vamos a ver. La voz de los mercaderes de la fe, hermano. Ellos usan palabras fingidas para sacar... bueno, yo le iba a decir otra cosa del anterior, de los hipócritas. Hermano, no los escuche, disciérnalos. Puede que le digan cosas bonitas, correctas bíblicamente, pero mire su vida para ver si verdaderamente dicen y hacen. Porque si dicen y no hacen, empieza a dudar de su verdadero cristianismo. La voz de los mercaderes de la fe, hermanos. La voz de los mercaderes de la fe. Ellos usan palabras y adulan para sacar provecho económico del incauto. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ellos los adulan para sacar provecho. Aquí están los de la teología de la prosperidad, los más evidentes, hermano, con sus pactos, con sus siembras. Declare, decrete, dé para que el Señor le devuelva el 100 por 1. O sea, adulan a las personas para sacar provecho. Que tienen que entregar todo al pastor, manipulan con sus herejías, con sus lisonjas. Muchos dentro de la iglesia reformada también con sus pactos de membresía, un compromiso diezmo y le toca a usted firmarlo. Usted ya los conoce, ya sabe que hacen ese tipo de cosas. Esclavizan a sus miembros. Muchos de estos, todos creo que en los dos hay, o hay de mucho, con sus congresos y eventos, en el cobro de entradas. Lo que de gracia recibieron no lo dan de gracia.
Una cosa es que un pastor reciba un salario digno en una congregación y otra cosa es que cobren por predicar, que saquen provecho de los congresos y eventos. No solo cobran, sino que hacen mercadería en esos eventos. Es una estrategia de marketing como hacen las empresas. Las empresas cuando necesitan vender, una de sus estrategias son congresos y eventos, porque allá venden todas sus mercaderías. Y no está mal en el mundo está perfecto, hermano. Si usted tiene una empresa y hace eso, no está mal, mientras que sea un negocio lícito, por supuesto. Pero en la fe no vale, hermano. Amén. En la fe no vale. Venden sus libros, sus CDs, sus merchandising, todo. En el día del Señor hacen estas cosas. ¿Cuánta mercadería no venden en estas iglesias? Si el Señor llegara, como hemos dicho otras veces, cogería con un perrero y lo sacaría a todos, como hizo con los fariseos. Estos hombres se muestran muchas veces piadosos. Ellos también se aprovechan de las viudas y de los adinerados. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Se aprovechan de las viudas, hermano. Pareciera que estuviera pasando, pareciera que lo estuviéramos viendo con nuestros ojos en iglesias que fueron hermanas de nosotros. Hermanos, su voz es extraña, porque su voz es la de la avaricia y la codicia. Son mercaderes de la fe, usan palabras fingidas, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, hermanos. Hay otra voz, hermano. La voz de los ecuménicos, la voz ecuménica. Ellos toleran la voz de la ramera, a la madre de las abominaciones de la tierra. Y yo lo quiero enfocar en los que se dicen cristianos. Como dice Apocalipsis 2, del 20 al 21, que le habla a una iglesia cristiana. Visiblemente cristiana, por lo menos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es la voz de los ecuménicos, la voz de la cual tolera Jezabel, es decir, toleran a Roma, al papado. Son tolerantes con Roma. Eso sí, no son tolerantes con el cristiano verdadero. Al cristiano verdadero lo llaman legalista, fanático, fariseo. Se dedican a atacarlo. Pero eso sí, a Roma son livianitos con Roma, hermanos. No la denuncian, son laxos, la promueven, hermano, incluso. Desprecian las grandes doctrinas de la fe. Desprecian la justificación por la fe. Porque, hermanos, si solo es en Cristo y únicamente en Cristo, no existiría su doctrina ecuménica. Desprecian la santidad, la pureza de la iglesia. Toleran la idolatría. Oyen su voz extraña, promueven su unión satánica. Sobre Roma dicen cosas como esta. Son otra denominación cristiana. Son más las cosas que nos unen con Roma que las que nos separan. Finalmente tenemos todos a Cristo. Tenemos diferencias, sí, pero son menores. Finalmente todos creemos en Cristo. Debemos unirnos más bien contra el ateísmo, el progresismo y el globalismo. No, señor, mire, nosotros también estamos contra el ateísmo, el progresismo y el globalismo. Y en estos 3 años, ¿cuánto nos ha tocado combatir con esto, hermano? Pero con Roma ni a la esquina, hermano. Amén. Ellos creen que hay varios caminos para llegar al Padre y al cielo. Así afirmen la justificación por la fe. No creen que Cristo es el único camino realmente. No creen que el cristianismo es la religión verdadera. No creen que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Su voz es torcida, es extraña la de estos. Su voz debería ser extraña para todos nosotros, hermano. No los sigamos, no los escuchemos, por favor, hermanos. Amén. Pero hay una voz más perversa, y es la voz de la ramera, hermano.
Esa es la voz más torcida, más perversa, más extraña para un verdadero cristiano. Vamos a Proverbios 7, del 10 al 21. La voz de la ramera, pero esa voz, hermanos, seduce con sus palabras a los faltos de entendimiento, como está pasando hoy, hermano, tristemente. Hoy está pasando eso. Proverbios 7, 10 al 21. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro. ¿A quién? Al falto de entendimiento, dice en el verso, 3 versos antes, en el verso 7. Con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar escasas, porque ellas recorren mar y tierra para ser prosélitos, ¿no? Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Mire cada plaza de cada pueblo en el mundo prácticamente. Acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto, del mundo, de las baratijas del mundo. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Verso 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Eso es la iglesia de Roma. Y eso, hermanos, lo estamos viendo ante nuestros ojos, hermano. Se murió el último, bueno, no es el último anticristo, otro de los anticristos, porque estuvo en la silla del anticristo, antes del anticristo que hay ahorita. Y ahorita salieron todos los cristianos, bueno, no todos, muchos cristianos, a decir que Benedicto XVI era un protestante. Prácticamente era un protestante. Hermanos, la voz de la ramera es una voz extraña. Ella seduce. ¿Por qué seduce tanto Roma? Entre otras cosas, hermanos, porque tiene una estructura fuerte, hermanos. Entonces usted lo hace sentir seguro allá. Usted dice: uy, hermano, pero estas iglesias cristianas son como todas de garaje. Usted no se siente como tan, el carnal no se siente tan seguro allá, pero el otro se siente seguro allá. Entonces eso seduce, hermanos. Eso seduce, su estructura, su poder, porque tiene poder. ¿Cuánto poder tiene Roma? Sus catedrales seducen, sus templos suntuosos, las vestimentas de sus obispos, cardenales y papas. Eso seduce, hermanos. Recuerden, hermanos, lo hemos dicho, pasó sobre todo con Notre Dame. Hermanos, nos convencieron estos que lo que es idolatría para Dios, ellos lo volvieron arte y cultura, hermanos. Eso seduce. Los cristianos les parece bonito esas catedrales, qué bellos, que estoy admirando su arte. No, eso es perverso, hermanos. Eso es lleno de ídolos. ¿Cómo va a ser bonito eso? Ellos también seducen la ramera, esa voz extraña, porque es un evangelio fácil. El que peca y reza empata. Eso es casi que una doctrina católica, hermanos. Yo sé que no está en un catecismo, pero es lo que se dice en sus medios. El que peca y reza empata. Hermanos, seduce, pero ella habla herejías. Herejías cuanto más. Cuánta blasfemia habla. Cuántos nombres blasfemios tiene la cabeza de esa iglesia. Cuántos nombres blasfemos tiene. Idolatría, sincretismo religioso, porque mezclan cristianismo, judaísmo con paganismo. Es un cristianismo adulterado, fornicario, mundano y carnal. Muchos han sido seducidos, yo ya se los decía. La promocionan hoy, la alaban, la respetan, la admiran y la siguen, como está pasando hoy con Benedicto XVI. Hermano, mire, todos nos alarmamos cuando hace 3, 4 años murió Billy Graham y todos lo mandaron para el cielo.
cuando era un falso maestro. Hermano, pero esto es alarmante, que estén mandando al cielo al anticristo, hermanos. Es alarmante, eso es alarmante. Hermano, no hay perdón para el anticristo. Han cometido pecado de muerte, hermanos. Hermano, su voz es seductora, pero pervertida, torcida. En Proverbios también dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Monserrate, en cada entrada de pueblo, en los lugares altos, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Seduce, hermano, como seduce el pecado. Seduce, hermano, no nos dejemos seducir. Mire, hermanos, como decíamos en una predica hace poco, mejor morir, hermanos, que volver a ser papista, hermano. Amén. Nunca, 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 hermanos. Amén. Jamás, eso es una cosa clarísima dentro del cristianismo. Amén. Nunca con Roma, hermanos. Amén. Nunca con ellos. Hermanos, la voz de la ramera es la voz más torcida, hermanos. La voz del Papa, la voz más blasfema. La voz de la iglesia de Roma es la más pervertida, hermano. Es la voz más extraña que hay. Hermano, tristemente todas estas voces de los extraños tienen muchos seguidores, tristemente, hermano. Porque esas voces hablan conforme a las concupiscencias de los corazones torcidos, hermano. No los sigamos. Ellos sí, y nosotros no deberíamos hacer ellos. Ellos aman su voz extraña, tienen muchos seguidores, se amontonan tras ellos, hermano, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, hermano. Se amontonan, hermanos. Se amontonan y también se amontonan maestros, hermano. Hay muchos falsos profetas. Estos por eso tienen también tantos seguidores, porque hay mucha demanda, hermanos. Hay mucha demanda de herejías, de carnalidad, y por eso estos abundan, hermanos. Hermanos, su voz es extraña, pero tristemente es seguida por muchos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe qué es lo más triste, hermano? Que estos seductores, que estos fariseos, que estos romanos, que estos falsos maestros son diligentes haciendo discípulos, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, no se les puede negar, son diligentes, hermano. Roma es bastante diligente, tiene su capilla en cada pueblo, en cada lugar, casi que en cada barrio, hermanos, del mundo, con algunas excepciones, por supuesto, en Oriente, en la China, pero hermanos, allá ya están también. Pero hermano, miren estos países. Hermano, usted no tiene problema para encontrar una iglesia católica. Recorren mar y tierra para ser prosélitos. Pero hermano, los falsos maestros también. Hacen sus congresos, sus seminarios, sus misiones, plantan iglesias, tienen emisoras de radio, de televisión. No solo la iglesia romana, los testigos de Jehová, usted los ve en esquina. Claro, en la pandemia sí estuvieron escondidos. La Reforma muerta, también con sus congresos y seminarios. Y cuánto la teología de la prosperidad. Nosotros no que hagamos las mercaderías que ellos hacen, pero hermanos, sí debemos ser diligentes haciendo prosélitos, porque si los impíos lo hacen, si Satanás trabaja día y noche, si sus falsos discípulos o sus ministros lo hacen, nosotros cuánto más no lo deberíamos hacer por el reino de Cristo, hermano. Amén. ¿Sabe? Tristemente, hermano, estos que tienen muchos seguidores seguirán hasta el final, hermanos. Cada vez, eso sí, más herejes. Y muchos seguirán siendo engañados por su voz extraña.
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Solo se va a acabar cuando Cristo venga, hermanos. Cuando Cristo venga va a destruir todo eso. Porque hasta el final, hermano, tristemente ahí van a estar. A muchos, tristemente, vienen estos y les predican otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Y tristemente en la iglesia los están escuchando, esas voces extrañas. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, hermanos. Cuidado, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, hermano. No escuchemos. En Corintio les estaba pasando, hermanos. Hermanos, si lo que dicen o hacen estos hombres es contra Cristo, su palabra, sus mandamientos, no los escuchemos, hermano. No importa quién lo diga, hermanos. Lo importante es lo que dice la santa palabra de Dios, la verdad, lo que dice las escrituras, hermano. Vamos al tercer capítulo. No conocen la voz de los extraños, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, el rebaño de Cristo, las ovejas del Señor, disciernen entre lo santo y lo profano, entre la verdad y la mentira, entre la voz de su pastor y la voz de los falsos maestros, la voz del pastor Cristo. No los escucha a estos falsos maestros, no los sigue, ellos huyen de ellos porque no conocen la voz de los extraños. Salen de ella como el pueblo del Señor. Salid de ella, pueblo mío. Escuchan la voz, el mandato de Cristo, como en Apocalipsis 18:4. Salid de ella, escuchan la voz del pastor y salen del pastor Cristo y salen de esos extraños. Hermanos, ¿por qué, hermano? Porque conocen la voz de Cristo, del buen pastor. Hermanos, debemos atender las enseñanzas de Cristo, debemos obedecer a sus consejos. Amén. Las ovejas de Cristo oyen y conocen su voz, hermano. A este abre el portero, la leímos hoy. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Conoce la voz del Señor? ¿A quién escucha? ¿De quién se alimenta? Hermanos, las ovejas del Señor hallan descanso en Cristo, hallamos descanso en Él. ¿Por qué? Y por eso acudimos a Él, hermano. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, hermanos, y hallará pastos. Mire qué buena esta cita. El que por mí entrare será salvo. Entra y sale, es decir, termina. No se queda a la mitad, como los israelitas en el desierto. No se suicida y queda tendido. Entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, conocemos la voz de Cristo porque Él dio su vida por las ovejas y nosotros lo sabemos. Estamos convencidos de ello. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, las ovejas de Cristo, sus ovejas, lo conocemos, hermano. Hermanos, lo conocemos. Él prometió a su pueblo, lo dice allá en la cita que vimos, irnos atrayendo hasta el último día a todo su pueblo, a todo su rebaño, a su redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estamos en estos tiempos, hermano. Un rebaño y un pastor, porque ya no hay judío y ya no hay griego, hermano. Todos somos uno en Cristo y solo hay un pueblo de Dios. En ese momento eran los judíos. Y Él dice, debo traer a esas y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso no podemos creer que existan dos pueblos de Dios como enseña el dispensacionalismo. Hermanos, sus ovejas conocen su voz. Por eso lo siguen, pero escúcheme bien, hasta el final, no hasta la mitad.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces perseveran hasta el fin, porque nadie nos arrebata de las manos del Señor. Hermanos, pero así como nosotros conocemos la voz de Cristo, también conocemos la voz de los enviados por el Señor. Conocemos la voz de los que Cristo constituyó. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces usted sabe, los profetas del Antiguo, los apóstoles del Nuevo Testamento, hermanos, conocemos a todos esos maestros, a los maestros que han estado durante la historia, hermanos, a los verdaderos evangelistas, a los verdaderos pastores, porque el Señor los constituyó, Él los llamó, como vimos el jueves. Él llamó, es un llamado, no es un salario, hermanos. No es una profesión secular, la cual yo puedo decir renuncio y me voy. Porque irrevocables son los dones de Dios, los dones y el llamamiento de Dios, hermanos. Hermanos, no conocemos la voz de los extraños porque conocemos la voz de Cristo. No, por tanto, no seguimos esas voces extrañas, los discernimos, no los escuchamos. Somos como Josafat, escúcheme bien, que sabía que estaba ante los profetas de Baal. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Sabía que lo que le estaban diciendo era voz extraña. Somos como los de Éfeso, hermano, que probaron a los falsos profetas y apóstoles y se dieron cuenta que no lo eran. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, hermano. Eso es un fruto de un verdadero cristiano, que discierne entre lo falso y lo verdadero. Y esto es una felicitación para esa iglesia. Hermano, no conocemos la voz de los extraños, porque ellos hablan del mundo. Identifiquemos su espíritu de error, porque ellos son del mundo, hermanos. Por eso hablan del mundo, son antinomianos, y el mundo los oye. Miren a este señor, ya me olvidó el nombre, le ponen miles de me gusta a los católicos, los falsos creyentes, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, hermano. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, hermano. Ellos, hermanos, nosotros no conocemos esas voces porque tienen apariencia de piedad y la discernimos. Evitémoslos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por eso dicen y no hacen, y los podemos identificar. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas, mírelos, como los que devoran las casas de las viudas, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Terminan escuchando esas voces extrañas. Hermanos, no conocemos esa voz. Miremos el fruto, hermano. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Los podemos conocer. No me importa que me digan que juzgue, pero sus obras muestran que son lo que son en este momento. No sé si aún haya oportunidad para el arrepentimiento. No sé si ya estén condenados para siempre. Pero lo que muestran hoy, puedo decir que es un falso maestro. Son hipócritas, hermanos. Miremoslos, discernámoslos. Juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Son hipócritas, hermano. Son hipócritas. No les crean, mienten fácilmente. No tienen problema con las mentiras. No tienen problema con su formalismo y a la vez su mundanalidad. No tienen problema. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombre, las vuelven doctrinas fundamentales, hermanos, de la fe.
Y no les importa lo importante, el corazón, que verdaderamente sean personas rendidas al Señor. Hermanos, ellos hablan contra la doctrina de Cristo, son lisonjeros. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, escúcheme bien, en los que causan divisiones. Ellos son los que causan las divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales hombres no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso les dicen paz, les dan palmadita, los ven mal y ay, bien, estás bien, no importa. No, hay que decirle lo que está pasando, su estado espiritual, que si no se arrepiente, eso no quiere decir que no haya amor. Les podemos decir las cosas con amor, pero hay que decirle la verdad. Amén. Hermanos, son falsos. Ellos se disfrazan, hermanos, ese es el problema. Nosotros tenemos que entender que no todo lo que dicen es equivocado, porque si no fuera muy fácil identificarlos. Ellos se disfrazan como siervos de Cristo, porque estos son falsos apóstoles, hermano, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hermano, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, hermanos, y así también esos ministros que tienen voz extraña se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, hermano. Hermanos, ellos resisten a la verdad, por eso son antinomianos, niegan el evangelio, son ecuménicos, ellos resisten a esas verdades claras de la Escritura. Veamos, hermanos, su insensatez, de la manera que Janes y Jambres resistieron a la verdad, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, hermanos. El pueblo de Dios va a ver su insensatez, y cada vez se va a mostrar su insensatez, y vamos a dejar, mire, hermano, esto también lo pasa, hermanos, para que se muestre quién es del pueblo de Dios y quién no, quién es trigo y quién es cizaña, quién es oveja, quién es cabra, hermano. Y también hay que hacer una cosa, hermano. Aunque hayan pastores verdaderos, que pueden que terminen por momentos enseñando cosas medio torciditas, o de pronto se equivoquen de buena fe, pero son llamados por Dios, igual, hermano, tenemos que hacer como los de Berea, incluso con esos buenos maestros, porque estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Si hay un llamado para los que estaban allá en Hechos, hermano, para que pusieran a prueba a los apóstoles, hermano, escúcheme bien, a los apóstoles, cuanto más ustedes y yo tenemos que discernir cualquier pastor de estos tiempos, inclusive yo mismo, al hermano Javier, a todos, hermano. Amén. Y eso es nobleza. Disciernan los falsos maestros. En el pueblo de Dios no les enseñan a discernir. Si lo dice Cash Luna, si lo dice Michelén, si lo dice Miguel Núñez, palabra de Dios, exacto. Hermanos, no los escuchemos. El Señor nos manda no a oír esas voces extrañas. Lo dijo el buen pastor. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hay levadura, no es todo podrido, es decir, hay verdad con mentira, y ese es el peligro. Hermano, lo manda el Señor, les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Hermano, ¿por qué? Porque es supremamente peligroso, hermanos. No juguemos con eso. No escuchemos, no comamos veneno, hermano, tengamos cuidado. Atendamos el consejo del Señor, porque nos apartarán del camino. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Proverbios 7:25. No escuchemos, hermanos, sus enseñanzas. Hermanos, nos van a confundir. Tengamos cuidado, nos van a confundir. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar en las razones de sabiduría.
Proverbios 19:27. Ay, es que a mí me encanta escuchar a Cash Luna, pero es que yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Bueno, hermano, yo también no es que me ponga a ver una prédica completa del hombre, ni es que sea mi devocional con él. Hay veces hay que mirar cosas para ver qué herejías están diciendo, para mirar qué dijeron. Eso es una cosa muy diferente, hermanos. Pero hermanos, no escuchemos sus enseñanzas. Ellos no nos edifican a nosotros. Ellos están extraviados. No los recibamos, no participemos de sus malas obras. No, como pasó ahorita. No, es que la teología de Benedicto XVI es buena. Miremos la escatología de Benedicto. Él era milenial. Casi todos los reformados son mileniales. Qué bueno, tomemos lo bueno, desechemos lo malo. ¿Cómo voy a, hermano? ¿Cómo vamos a alimentarnos de ese anticristo, hermanos? Están extraviados, hermanos. No los recibamos, no participemos de sus malas obras. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si alguno viene a vosotros, hermano, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermano, yo creo que esta gente le prestaría dichoso el púlpito a un Benedicto XVI, hermano. Es terrible. No los escuchemos, hermano. No los escuchemos. Llevan al matadero, llevan a la muerte eterna. En Proverbios 7, dice, al punto se marchó tras ella. Está hablando de la ramera. Es continuación de lo que le leía en el segundo capítulo. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Hermano, esto le está pasando a la iglesia hoy. Se está yendo allá, de a poquito, hermano, de a poquito, pero no saben que van a ir al matadero, al degolladero, van a caer como presa, hermanos. Dios nos guarde de eso, hermanos. Hay que orar por eso, hermanos. Hermanos, no nos jactemos, es decir, no nos envanezcamos. Lleva al Seol la ramera, no lleva al cielo. Roma no ha llevado ni un alma al cielo, hermanos. Porque a muchos, hermanos, mire, a muchos ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra, hermanos. Aún a los más fuertes. Aún también a los que se creían estar firmes y cayeron. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Allá, hermano, ¿quiere ir al infierno? Bueno, váyase entonces para allá. Allá lo van a llevar al infierno. Allá no le predican el evangelio. Son anatemas, son malditos. Hermanos, si nos dejamos seducir por esas voces extrañas, si nos dejamos seducir por la ramera, caeremos en lo profundo del infierno. Si nos dejamos lisonjear por su voz extraña, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Ella pasa por las calles, ella pasa por las plazas y dice a los simples: ven acá. Pero no saben los que se dejan seducir de esa ramera, que allá todos los que se dejaron seducir por ella están hoy en el infierno, hermanos, en las cámaras de la muerte. Hermanos, quienes atiendan a su voz extraña se harán doblemente herederos del infierno. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estos hombres que son cristianos, supuestamente, que se volvieron para allá, hermanos, se hacen doblemente herederos, hermanos, del infierno, porque ya conocían. Hay mayor condenación, tenían más luz, hermano. Y lo mismo, el que no conocía nada, listo, se muere sin nada, se muere y se va para el infierno. Pero al dejarse seducir por Roma, tiene doble pecado, hermano. Hay mayor condenación para ellos. Mejor que muriera ateo, hermanos. Mejor que muriera ateo. Ay, hermanos, no los escuchemos. ¿Para qué los vamos a escuchar? Si a todos estos voces extrañas, incluida la de Roma, la de los falsos maestros cristianos, les espera la mayor condenación. Hermanos, fueron destinados a ella.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hermanos, son doblemente muertos. Hay doble muerte para esas personas. Así como a los que traen a sus caminos, son doblemente herederos del infierno. Estos son también doblemente muertos y desarraigados, dice la Biblia. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, miremos lo que estamos escuchando. Miremos cómo oímos. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Lucas 8:18. Debemos mirar lo que oímos. Debemos escudriñar muy bien lo que estamos escuchando, hermanos. Hermanos, desechemos todos sus engaños, aferremos a la verdad, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, que no nos engañen sus filosofías mundanas, hermanos. Su aparente erudición, su voz extraña. Más bien, hermanos, sigamos la voz de Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, hermanos. Hermano, ¿a quién está escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos verdaderamente escuchando a Cristo, el buen pastor? Entonces, si verdaderamente estamos escuchando a Cristo, debemos estar haciendo la voluntad del Señor. Amén. O estamos oyendo a los extraños, a los que nos dan palmadas en la espalda, al que nos dicen paz, paz, pero no hay paz, a los que nos dicen tranquilo, no importa, eso no es grave. ¿Está siendo seducido por ellos? ¿Estamos siendo seducidos por ellos? ¿Por la carne? ¿Por la falsa paz? ¿Estamos conociendo esa voz extraña? Es decir, ¿nos estamos alimentando de ella? Hermanos, ¿cambiaremos la tierna voz del buen pastor por la de un extraño? Eso hizo Roma, hermanos. Allá en Proverbios 7 dice: el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Eso terminó haciendo ellos. Terminaron seducidos por sus propios pecados, por sus ídolos, por su idolatría. Eso hacen los falsos maestros. Eso están haciendo hoy, hermanos. ¿Cambiaremos la voz del tierno y buen pastor por la de un extraño? ¿Como adúlteros? ¿Como fornicarios? Hermanos, muchos dicen seguir a Cristo, pero si lo oyeran realmente, obedecerían sus mandamientos, atenderían sus consejos y no oirían la voz de los extraños. Hermanos, el falso creyente oye a los falsos maestros, el genuino no, hermanos. Y si lo hace en algún momento, tarde o temprano, huye de ellos, hermanos. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Hermanos, y lo podemos hacer, lo debemos hacer y lo terminaremos haciendo tarde que temprano. No me diga que usted se va a morir oyendo a los falsos maestros. Usted se va a oír oyendo la verdadera doctrina de Cristo y sabiendo que eso estaba errado. Porque tenemos la unción del Santo, hermano, podemos identificarlos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. Viene hablando de los anticristos allí. Hermanos, sus ovejas no serán arrastradas por los extraños. No conocemos la voz de los extraños, hermanos, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No las conocemos, las discernimos, las rechazamos, nos damos cuenta que es veneno, no alimento espiritual, es leche adulterada, no leche no adulterada. Que el Señor nos ayude, hermanos,
y que pidamos siempre discernimiento, hermanos, con estas cosas y que no nos dejemos seducir por sus lisonjas. Gracias, Señor, por la palabra que has dado a este pueblo hoy. Señor, permite que este pueblo, yo mismo, sepamos discernir entre nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha, entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el error, entre los siervos tuyos y los falsos maestros, entre el buen pastor que eres tú y el anticristo y sus doctrinas erradas, entre las doctrinas de la ramera, en todas sus seducciones. Señora, guárdanos en estos tiempos, Señor. Guárdanos en esos tiempos de seducciones. Estamos viendo cosas que jamás pensaríamos que un cristiano fuera a decir, Señor. Es terrible, Señor. Ayúdanos a discernirlos. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.